nombre de Dios y de la patria se abre la sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura. Solicito a la señora secretaria que dé lectura de la cuenta del día de hoy, por favor. Muy bien, señor presidente. Han llegado los siguientes documentos. 3 oficios del Servicio Agrícola y Ganadero dando cumplimiento a la Ley de Presupuesto del año 2023. El primero, relativo al informe de carnívoros silvestres en peligro de extinción al primer semestre. El segundo informa al sistema de incentivos de la Ley 20.412, que establece un sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios al primer semestre. Y el ordinario 2504 con el informe de ataques de bisones y de perros silvestrados en el archipiélago de Chiloé al segundo trimestre del 2023. Así también han llegado diversas solicitudes de organizaciones que desean participar de la discusión del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para definir el concepto de carne y prohibir dar esa denominación a productos que no sean de origen animal. Han solicitado la Fundación Justicia Interespecie, la Asociación de Chile de Nutricionistas Vegetarianos, Aqua Solar Spa y el Good Food Institute de Brasil, que es un equipo de expertos en negocios, inversiones, ciencia y política que trabajan para impulsar la innovación en la industria alimentaria, quienes solicitan invitar al Ministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, en particular al señor Hugo Caruso, director del Departamento de Insección de Productos de Origen Vegetal de dicho ministerio. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. La palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Muy bien, vamos directo entonces, estimados colegas, hoy día con concurrencia completa. Agradeciendo al señor Ministro de Hacienda que haya venido a esta comisión, lo mismo a la Subsecretaria de Agricultura, entiendo que el Ministro viene en unos minutos más. Lo mismo a la subsecretaria, doña Ignacia Fernández, que esté aquí. También a los directores de INDAP, al director de la Comisión Nacional de Riego, a la directora de la Dirección de Obras Hidráulicas, presente en esta comisión, porque el motivo que nos mueve, ya entrando en la tabla, es conocer por parte de las carteras de Estado invitadas el modo en que se están concretando las medidas destinadas a la recuperación del sector silvo-agropecuario luego de las intensas lluvias recién pasadas y en particular respecto de la infraestructura de riego y otra infraestructura productiva y también sobre lo que esta comisión de manera unánime y transversal ha solicitado, la utilización de los fondos del 2% constitucional para poder concurrir. Aquí hago un paréntesis, ya lo hemos dicho acá y también lo han dicho las y los senadores, especialmente aquellos que son de las regiones afectadas, como la senadora Bodanovich, la senadora Sepúlveda, el senador Castro y nosotros quienes estamos absolutamente conscientes de que se ha producido un daño en los cultivos de temporada, pero ha habido un daño a la infraestructura permanente de producción en las regiones afectadas y sobre todo también daño permanente en la infraestructura, particularmente de la riego. No obstante, los coletazos de lo que ocurrió en estas regiones nos cabe a todo el resto de las regiones de Chile, por cuanto la redestinación de presupuesto de lo que ya está en la ley de presupuesto de los servicios del Ministerio de Agricultura no puede ser destinada para atender esta emergencia porque entonces el terremoto climático lo vamos a tener en las 16 regiones de Chile cuando sean los servicios del agro que no pueden atender los compromisos en el resto de las regiones de Chile. De tal manera que este es un problema nacional y por esa razón la Comisión ha actuado de manera unánime. Muy bien, vamos a iniciar esta sesión, primero ofreciéndole la palabra a algún colega que quiera profundizar más allá del marco general que acabo de dar. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Senadora Sepúlveda. Sí, muchas gracias, presidente. Cuesta llegar un poco a este lugar, estábamos acostumbrados al tercer piso. Decir primero que yo agradezco hoy día la presencia, ¿no?, del Ejecutivo aquí en la sala y es muy importante porque tiene que ver con la coordinación
del Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Obras Públicas y además, ¿no es cierto?, la presencia del Ministro de Hacienda, que es bien relevante para los recursos frescos que hoy día se puedan necesitar. Primero que nos pudieran aclarar, ¿no?, la utilización de los recursos. ¿De dónde viene cada uno de los recursos que se ha entregado hoy día a las distintas, yo diría, instrumentos, ¿no es cierto?, que hoy día están en funcionamiento en relación a la emergencia? Tenemos 400.000 hectáreas que hoy día no se pueden regar. 400.000 hectáreas, de las cuales 127.000 alrededor están bajo agua y alrededor de 50.000 tenemos sin riego por goteo. O sea, lo que estamos diciendo es que esto es una catástrofe rural, agrícola de proporciones. Entonces, saber qué es lo que está ocurriendo, presidente, con los distintos recursos, ver la posibilidad de este aumento que nosotros hemos planteado del 2% constitucional, pero además porque tenemos que implementar varias cosas. Primero, riego en forma urgente. Lo segundo es las defensas fluviales, ¿no?, para poder precisamente proteger la ribera de los ríos y fundamentalmente además las bocatomas. Y tercero, es un plan de recuperación de suelo. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí con el INDAP? La posibilidad, ¿no?, de los créditos que hoy día están, los subsidios que se están entregando, la reprogramación que hay que realizar con el Banco Estado, con las instancias financieras, como con el INDAP. Entonces, yo creo que cómo abordamos esto integralmente, pero sabiendo de dónde van a estar los recursos que son tan necesarios, además, con las complicaciones que podemos tener posteriormente para la canasta de alimentos, el aumento, ¿no es cierto?, de los precios de los alimentos, porque las zonas afectadas son precisamente las productoras de este alimento en la zona central de Chile, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Sepúlveda. Ofrezco la palabra. Senadora Bodanovich. Presidente, no, nada más que para señalar, presidente, a esta comisión, lo que habíamos hablado la otra vez también. Yo estuve con el ministro Marcel a raíz de esto del 2% constitucional. Y ahí, digamos, agradecer la disposición que ha tenido el Ejecutivo de cubrir las necesidades de las regiones afectadas, pero haciéndonos parte también de lo que usted ha señalado, que la redistribución no vaya en perjuicio finalmente de lo normal y ordinario de los servicios que ya están bastante... personas que están afectadas. Y agradecer la presencia de la subsecretaria y, por cierto, del ministro de Hacienda. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, senadora Bodanovich. Voy a iniciar sectorialmente por ofrecerle la palabra a la subsecretaria. En orden jerárquico tengo claro que debería ser el ministro de Hacienda, pero queremos escuchar sectorialmente al Ministerio de Agricultura para después que el ministro Marcel pueda hablar sobre el origen de los fondos. Subsecretaria. Gracias, presidente. Senadores, buenas tardes. ¿Tenemos una presentación, Sergio? De acuerdo. En todo caso, las primeras láminas de la presentación hacen referencia a los mismos elementos de una presentación que ya expuso hace un par de semanas el ministro en esta comisión para dar a conocer el diseño general de las respuestas en materia de ayudas tempranas, ¿cierto?, que hemos diseñado en el Gobierno y del que me toca participar en el marco del Comité de Ayudas Tempranas. Lo que quisiéramos ahora fundamentalmente es comentarles sobre
el avance en la ejecución de estas medidas y las definiciones que hemos ido tomando en el marco tanto de este comité como de conversaciones posteriores con la delegada para la reconstrucción y el trabajo que estamos haciendo ahí en materia de reconstrucción, que le corresponderá a ella anunciar en su momento, pero sí comentarles algunas acciones relevantes que hemos tenido con ese equipo en la conformación de una mesa de trabajo en materia de infraestructura hídrica. Fundamentalmente eso, adicional a lo que tiene que ver con ayudas tempranas. Sergio, si avanzas, avanza nomás. Entonces, lo primero, lo que hemos estado trabajando es en un relevamiento de la afectación. Esto no tiene que ver exactamente con ayudas, pero es una tarea bien importante en la cual a la cual hemos estado abocados fundamentalmente para efectos de poder diseñar el plan de reconstrucción en el sentido de pasar de esta primera idea de una afectación, cierto que ya lo comentaba la senadora, 127.000 hectáreas que estuvieron inundadas el domingo 2 de julio, digamos, y las cuales, pero la pregunta posterior es sobre esas hectáreas que estuvieron afectadas, cuáles tienen en el fondo afectaciones efectivas y afectivas en el sentido que se van a ser sostenidas en el tiempo, porque hay alguna parte de esas que podrían, en la medida en que el agua deje de estar ahí, recuperarse según qué tipo de producción o en qué tipo de estado de uso del suelo se encontraban. Entonces, para trabajar en eso, hemos avanzado en la construcción de un catastro, de una ficha de afectación silvoagropecuaria, que hace parte del catastro de emergencia productiva que estamos desarrollando en conjunto con el Ministerio de Economía, y que para nuestros efectos se compone de dos instrumentos fundamentalmente: una ficha intrapredial de afectación en productoras y productores, que a la fecha llevamos levantadas 6.378 fichas catastradas con afectación, o sea, ha habido un levantamiento mayor a ese, pero personas que nos han informado no tener afectación. Ahí está la distribución en regiones, como todos sabemos, ¿cierto? Fundamentalmente Maule y O'Higgins es donde se registran los mayores niveles de afectación. Y en términos de, bueno, ahí está la distribución por género también, pero de porcentajes entre agricultores INDAP y no INDAP, vemos que se tiende a, en el fondo, normalizar la proporción de INDAP y no INDAP en términos de los afectados. Quiero decir normalizar porque las emergencias que enfrentamos en el verano producto de los incendios, había un porcentaje de no INDAP mayor, sobre el 40%, y ahora estamos normalizar porque el porcentaje regular, digamos, de afectación no INDAP o de trabajo con pequeña agricultura no INDAP es alrededor del 30 y 33%, y hoy día, lo que llevamos hoy día levantado, estamos más o menos cerca de esa fecha. En la lámina siguiente, Sergio, podemos ver los principales cultivos afectados. Esto sobre la base de los 6.300 usuarios que hoy día tenemos catastrados. Esperamos llegar a un número entre los 9.000 y los 11.000, digamos, esto va a aumentar, pero no debiera moverse mucho el tipo de cultivos fundamentalmente afectados, ¿cierto? Y ahí vemos un peso importante de cereales, cultivos industriales, forrajeras, forestales, en términos de, bueno, no están ordenados por, y hortalizas, perdón, no están ordenados por tamaño, sino que por abecedario, según veo, pero cereales, hortalizas y forraje son fundamentalmente las mayores afectaciones que vemos, y eso es importante también señalarlo. En el caso de hortalizas, ciertamente estamos hablando de pérdida total de cultivos, ¿cierto? En cambio, hay otros rubros donde a veces puede haber un porcentaje de recuperación. En la siguiente lámina hacemos la distinción entre cultivos afectados, como decíamos, afectación pecuaria, en términos de cabezas de ganado que están requiriendo alimentación animal y, bueno, cabezas muertas. Y afectación en materia de infraestructura, que se levanta del módulo extrapredial del mismo catastro, que tiene en el fondo esta ficha de afectación predial. Después me voy a referir con un poco más detalle a lo extrapredial, en el sentido del trabajo que hemos venido realizando con la Comisión Nacional de Riego para definir las zonas de afectación en materia de recuperación de canales de riego. La lámina siguiente nos permite, esto es bien importante para efectos del fondo, de estimar de manera adecuada la afectación productiva, porque lo que pueden ver ahí marcado en verde son las zonas inundadas que evidenciamos a través del visualizador de emergencia agrícola que elaboró Siren en conjunto con otros servicios y que da cuenta de las 127.000 hectáreas inundadas. Y los puntos en rojo son el avance al revés.
el rojo es las zonas inundadas y los puntos en verde son los puntos que hemos catastrado. Entonces, que es algo que levantamos justamente para ver si estamos llegando adecuadamente con el catastro al conjunto de zonas afectadas. ¿Por qué era importante esto? Porque hoy día tenemos catastradas alrededor de 6.000, 7.000 hectáreas, cuando las hectáreas inundadas son 127.000. Entonces, es importante ver si, dada en el fondo, gran extensión territorial en materia de hectáreas, efectivamente estamos llegando en forma adecuada a poder encuestar y detectar a todo el conjunto de agricultores y agricultores que se haya visto afectado, y efectivamente ahí lo que vemos es una distribución bastante, en el fondo, que se superpone, aunque también nos da la señal de por dónde tenemos que profundizar, en el fondo, de zonas donde no hay puntos verdes catastrados suficientes. Hemos definido este viernes como fecha de cierre del catastro, aunque nos vamos a dar hasta el día 28 para el cierre administrativo, digamos, para terminar de las fichas que estén en proceso, completarlas, validar la información, si es que hubiese información duplicada o datos mal ingresados, etcétera, pero en términos de para ir tomando encuestas hasta este 21, y hemos estado activamente comunicando a los municipios, seremías, oficinas de Ariendap y agricultores y agricultoras a través de radio, fundamentalmente, es el avance en estos términos para efectos de asegurarnos de poder ir al cierre. Aquí están los 4 ejes del plan de recuperación y ayudas tempranas que, como comentábamos, bueno, ya ha sido informado largamente durante estas 2 semanas, 86.600 millones, de los cuales el 28% de ellos corresponde a recursos del Ministerio de Agricultura, que se incorporan en el eje de rehabilitación productiva, fundamentalmente a través de 2 medidas Minagri, hay una tercera de repactaciones de créditos INDAP, pero me voy a referir a ella después para efectos de lo que hemos venido trabajando de más mediano y largo plazo. Las 2 fundamentales en términos de la acción temprana son la entrega de alimentación animal y apícola. Sergio, avancemos. En esta lámina está lo que ya conocemos, 4.000 millones asignados a esta medida para productores afectados e incluidos en el catastro, lo que no quiere decir que primero los catastremos necesariamente y después entreguemos las ayudas en materia de alimentación, pero a cada persona que le hemos entregado alimentación la catastramos también, digamos, para tener tanto por efectos de rendición de cuentas, de transparencia, pero también porque lo más probable es que tengan otras afectaciones que requieran que esta no sea la única ayuda con la que vayamos a estas familias, sino que en el marco del plan de reconstrucción haya otras ayudas también. Si vamos a la lámina siguiente, está el detalle de lo que hasta ahora se ha entregado. Esto ha sido, bueno, ahí hay un total de 1.789 familias, agricultores beneficiados por un monto total alrededor del 10% del total de recursos disponibles para esta medida, 442 millones, en un poquito más de 1.000 toneladas de alimentos. Tenemos un detalle, no me voy a referir ahora al detalle caso a caso, pero si avanza, Sergio, en la distribución de lo que hemos entregado hasta ahora por comunas, uno a una, las comunas que se han visto beneficiadas con alimentación animal. Aquí está junto INDAP y no INDAP. El grueso de lo que se ha entregado hasta ahora es INDAP, con la excepción de Ñuble, donde empezamos más bien al revés. Eso en parte porque había todavía una disponibilidad de alimentos que disponibles y acopiados de las ayudas del verano, digamos, de los incendios, y también porque procedimos muy rápidamente a la compra de alimentación animal en el caso de Ñuble. Y en el resto, bueno, el inicio fue más bien al revés. Primero INDAP y ahora se están sumando los aportes de la subsecretaría, que se pueden ver de nuevo, están todos juntos, pero ahora un poco se revierte la proporción en la lámina siguiente, donde está la programación de... No, sí está bien, esa es donde está la programación de entregas para esta semana, en términos de las comunas y las toneladas de alimentos que hemos disponibilizado en el sentido de las demandas que han realizado tanto el INDAP como la Seremía, y son 1.500 toneladas de alimento adicional a los poquito más de 1.000 que habíamos entregado hasta la semana pasada. Entonces, esto nos va a permitir, en el fondo, en una semana duplicar el monto de entregas de las 2 semanas previas, en el entendido en que ya pasó la fase primera de compras y que ahora más bien es toda la logística y operación de entregas. Vamos a continuación a lo que tiene que ver con recuperación de canales de riego. Aquí, como bien informamos en su momento, tenemos fundamentalmente 2 líneas de apoyo y de trabajo.
La primera de ellas a través de la Comisión Nacional de Riego, que ya inició todos los llamados a concursos y el proceso de postulación en la mayor parte de las regiones en los días pasados. Ahí está el calendario de cada uno de los llamados y del cierre de postulaciones, así como los montos de los recursos destinados para cada uno de los concursos, que también tienen que ver, ¿cierto?, con el avance en los niveles de afectación que hemos ido catastrando para cada una de las regiones. Aquí, después el secretario ejecutivo de la CNR podrá dar más detalles, pero me interesa hacer referencia a dos cosas bien importantes. La primera de ellas es que estamos trabajando con Banco Estado en un crédito de enlace para poder apoyar, en el fondo, al acceso a estos recursos para aquellos productores que no puedan financiar por sus propios medios en el corto plazo, en el fondo, las obras de reconstrucción, o sea, de rehabilitación y de limpieza de los canales. Y la segunda es que no es necesario que cierre el proceso de postulaciones y que pasen los tiempos del fondo de la entrega formal de la bonificación para proceder al inicio de la rehabilitación, sino que al mismo momento en que las personas son catastradas y elegibles, digamos, para el acceso o la bonificación, pueden iniciar las obras. Y así se los estamos dando a conocer a través de los equipos de la Comisión Nacional de Riego para poder empezar tempranamente con este proceso. El catastro extrapredial que identifica estas obras, que podemos ver en algún detalle en la lámina siguiente en términos de los tipos de daños que presentan las distintas obras de riego, ya está prácticamente concluido y por lo tanto la identificación de los potenciales beneficiarios de los recursos que estamos disponiendo a través de la Comisión Nacional de Riego también ya es clara. Para quienes no pueden acceder a estos recursos a través de la Comisión Nacional de Riego, ¿cierto?, hemos dispuesto de 7.000 millones adicionales que inicialmente les habíamos informado que había sido el diseño inicial que habíamos pensado, transferirlos, más que transferirlos, canalizarlos a través de la Subsecretaría de Agricultura, que iba a hacerse cargo del arriendo de las maquinarias para la limpieza y rehabilitación de los canales. En conversaciones tanto con las asociaciones de canalistas, la CNR, INDAP y nuestras propias seremías, definimos que era un mejor y mucho más expedito procedimiento hacerlo a través del INDAP. Y el jueves pasado tuvimos una reunión con la Dirección de Presupuesto donde eso se acordó y aprobó. Entonces los recursos van a entrar directamente a la glosa de emergencia del INDAP. Y ya hemos estado trabajando fuertemente con el INDAP para efectos de definir una a una las obras, la base del mismo catastro en el fondo, pero las que no van a poder ser objeto de la ley de riego, que vayan por este mecanismo. Y bueno, en materia de alivios tributarios, incluidos, insisto, esto es solamente el plan de ayudas tempranas, porque estamos trabajando con el Ministerio de Economía en un conjunto más amplio de apoyos crediticios, con donaciones, créditos de enlace para riegos, etcétera, pero lo que ya estaba comprometido en materia de ayudas tempranas ha sido fundamentalmente la prórroga de las cuotas de los periodos de julio, ¿cierto?, de los créditos de INDAP. Se han prorrogado a la fecha 3.134 créditos por un total de 5.372 millones y la facilitación para el cobro de seguros agropecuarios que puedan tener tanto usuarios INDAP, que por definición asociados a los créditos tienen seguro, pero usuarios no INDAP que contratan por sus propias vías, de manera tal de hacer la denuncia de los siniestros y que puedan hacer los procesos de liquidación. Eso es todo cuanto tenemos en materia de ayudas tempranas y lo que puedo informar del avance de las conversaciones en materia de reconstrucción. Muchas gracias, Subse. Voy a ofrecer la palabra. Mientras tanto, hago una pregunta. ¿Cuánto es el presupuesto del Minagri? ¿Cuánto es el presupuesto completo del Minagri? Actualizado, ley de presupuesto. Uy, no tengo la cifra. Porque, o sea, a ver, aquí tenemos Sí, ¿no? 24.000 millones de pesos que salieron del Minagri para atender la coyuntura. Y yo quiero saber cuánto va a impactar en el presupuesto de las 16 regiones de Chile la utilización de presupuesto ordinario, tradicional del Minagri, para atender en la primera línea esta crisis. Lo segundo es, de todo esto, ¿cuánta respuesta en efectivo ha habido? Porque aquí se están planteando las líneas de acción con montos asociados, los 13.000 millones de riego, los 7.000 millones de ayudas tempranas,
Y esto lo consulto también en relación directa respecto de si se sabe el monto total actualizado del daño a reponer, porque hay cosas que no se van a poder reponer probablemente nunca en materia de calidades genéticas que se han perdido, en fin. Pero ¿cuánto es el nivel del daño? Tanto en infraestructura, como en pérdida de cultivos permanentes, como en pérdida de cultivos tradicionales o con pérdida de animales, que yo creo que es lo más sencillo de obtener. Y lo tercero, respecto de cuál va a ser el impacto, bueno, está claro que puede haber importación, pueden haber otros mecanismos para sustituir oferta interna, pero si esto no nos va a distorsionar la estructura productiva o el nivel de precio al consumidor o la figura de sobrevivencia a los productores, porque una cosa es prorrogar el crédito, otra cosa es ayudarle con ayudas tempranas inmediatas, pero otra cosa es que ya sabemos los agricultores en el fondo, sobre todo con los cultivos de temporada, siembran para poder obtener el sustento para el resto del año, digamos, ¿no? Entonces, eso entiendo no se ha dicho. Ofrezco la palabra para poder juntar preguntas a la subsecretaria y darle paso inmediatamente al señor ministro de Hacienda. Senadora Sepúlveda. Gracias, presidente. Miren, yo sé que uno, como todos son generales después de la batalla, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que esto se podía prevenir. Esto se puede prevenir, y voy a hablar más en futuro que en pasado, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros nos descuidamos, y hablo también en plural, en relación a las defensas fluviales. Y el monto que tenemos para defensas fluviales, y eso para el ministro de Hacienda, ¿no? Por su intermedio presidente, es que nosotros tenemos que no olvidarnos de esto. Porque al final lo que ocurre es que no invertimos en algo y mire lo que pasa después. O sea, tenemos que gastar, ¿cuánto? Se dice que por cada peso que no se gasta en prevención, tenemos 10 después que gastar, ¿no es cierto?, en reparar. Entonces, yo llamo, y a mí me toca trabajar también en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara y ahora en el Senado. Entonces, donde hubo defensas fluviales en los cuales, ¿no es cierto?, se había invertido y se había hecho un buen trabajo, no pasó nada. Pero, por lo menos estoy hablando desde mi región, pero donde además no tenemos capacidad de fiscalización de esas defensas fluviales, posteriormente, ¿no es cierto?, hay intervención en los ríos, hay intervención en la ribera y tenemos las complicaciones que hoy día tenemos. O sea, si tuviéramos que hacer el análisis retrospectivamente hoy día, ¿qué es lo que ocurrió? Porque tenemos que aprender, pues. Yo supongo que esta cuestión tenemos que aprender. Entonces, en términos del análisis de dónde se sale el río y cuáles son las causas, yo creo que todo lo que, por lo menos lo que a mí me toca, y que conozco el Tinguiririca como el Cachapoal, ¿no? No conozco los del Maule, senadora, ¿eh? Pero lo del Tinguiririca y el Cachapoal, nosotros sabíamos dónde iba a ocurrir este desastre y podíamos monitorearlo, ¿no es cierto?, perfectamente. Entonces, si no aprendemos de esto, yo creo que podría haber sido mucho peor el desastre, ¿eh? Mucho peor. Porque habían obras de defensa. Entonces, yo creo que eso tenemos que aprender. Lo segundo es que a mí me gustaría que los ministros que tengan que ver con la Comisión Nacional de Riego, que yo creo que lo ha hecho, y felicitar al Ministerio por esto, yo creo que lo ha hecho muy bien en términos tempranos, en términos de llegar con las ayudas, etcétera. Pero también tenemos que tener una flexibilidad porque tenemos un tiempo en lo cual tenemos que echar el agua, como dirían los viejos, ¿no? Hay que echar el agua. Y ahí eso significa el 20, a más tardar el 20 de agosto. Entonces, la institucionalidad nuestra tiene que ser muy flexible, que yo creo que lo está haciendo hoy día la Comisión Nacional de Riego como nunca. Vamos a fiscalizar que eso sí llegue como corresponde, en el minuto que corresponde. Pero también yo le pediría al Comité de Ministros, que toda la excepcionalidad que sea necesaria podamos abordarla. Ejemplo, ¿qué pasa si no tenemos una buena coordinación con la DOH? ¿Qué pasa si no tenemos los recursos con la DOH? ¿Qué pasa si no podemos contratar a tiempo con la DOH? Y eso quiere decir que no vamos a poder alumbrar, o sea, vamos a tener colgados los canales, colgados, no va a llegar el agua. Entonces, frente a eso, nosotros necesitamos aquí también la flexibilidad del Ministerio de Obras Públicas. A mí no me cabe duda que con Loreto Meri lo vamos a poder lograr, pero otra cosa es lo que pasa en las regiones.
Otra cosa es lo que pasa en las regiones, porque no vamos a tener máquina, porque vamos a tener muchas complicaciones. Entonces, a mí me gustaría que el Comité de Ministros, por ejemplo, Bocatoma de los ríos, entráramos a los Bocatomas. Por ejemplo, en todo alrededor de esa Bocatoma, o de que está, nosotros deberíamos colocar defensas fluviales. ¿Sabe qué? No me importa quién las coloque. No me importa que la coloque la DOH o la coloque el Ministerio de Agricultura, no me importa. Nos va a importar que se hagan esas defensas fluviales, a lo menos donde está la Bocatoma, porque estamos recién comenzando el invierno y este proceso puede volver otra vez a ocurrir. Apenas estamos tapando los hoyos que tenemos en los ríos en este minuto. Pero si vuelve a haber una crecida como la que tenemos, como la que tuvimos, se nos vuelve a entrar exactamente por los mismos lugares. Y además, porque tenemos que diseñar las Bocatomas de forma distinta, absolutamente distinta, con un nivel, porque el río sube, ¿no es cierto?, y pasa las Bocatomas. Tenemos que buscar una forma de hacer un enrocado que no me interesa que él lo haga, pero tenemos que tomar la decisión de hacerlo en forma distinta. Yo creo que esto lo podemos prevenir, presidente, pero para eso hay que monitorear las cuencas, hay que monitorear los ríos y hay que tener un plan satelital de control de los ríos. Eso, presidente. Gracias, senadora Sepúlveda. Senador Castro tiene la palabra. La verdad que yo quiero hablar bastante corto, porque yo creo que aquí nosotros invitamos al ministro de Hacienda para que nos cuente algunas cosas, pero para mí es muy importante lo siguiente. Yo sé que hay desastre y podemos pensar en planificar a futuro y todo, hacer las cosas bien, cosa que a lo mejor aquí todos los gobiernos han cometido errores porque nadie planifica lo que nos pasa en cuanto a catástrofes, porque también son un poco impredecibles en algunos casos. Pero a mí lo importante es lo siguiente: aquí tenemos la CNR, nosotros que ha hecho una pega interesante para poder establecer el agua en los campos lo más rápido posible. Entonces, a mí me gustaría saber si ha tenido dificultades, si los recursos van a llegar recursos adicionales, o se va a ocupar el 2% de los recursos que tienen el sector, o en este caso el Ministerio. Eso es lo que más me interesa, porque, y si ha habido dificultades, dificultades me refiero con lo siguiente: a ver, no sé si la DOH ha prestado todo el apoyo, si están las máquinas trabajando. Eso es lo que más me interesa, porque el resto, la planificación, seguramente es materia de bastantes reuniones más y bastantes, llamemos, miradas para ver de dónde salen los recursos para hacer todos los trabajos que se necesitan. Pero hoy día en lo puntual, es eso lo que a mí me interesaría saber. ¿Qué dificultades ha tenido la CNR, que es la que está hoy día con la responsabilidad de establecer, como digo, las aguas a los diferentes campos? Y si ha tenido los apoyos necesarios para ver cómo tratamos de influir para dar solución, y si los recursos van a ser del nivel central o van a ser de los sectores. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. Ofrezco la palabra. Senadora Buenas. Gracias, presidente. Complementando lo que señalaba la senadora Sepúlveda respecto de las defensas fluviales, ministro y subsecretaria. La verdad es que ella hablaba de la sexta región. En Maule, por ejemplo, el río Mataquito, son 10 kilómetros donde se afectó y que la crecida del río Licantén realmente dejó la ciudad dejó la ciudad de Licantén totalmente inundada, el hospital que va a haber que trasladarlo, etcétera. Ahí son 10 kilómetros que hay que construir una defensa fluvial, y según lo que me han señalado, el kilómetro de defensas fluviales de aproximadamente 1.000 millones, son 10.000 millones la obra, y que se construyen en 3 meses por kilómetro, o sea, una duración de 30 meses. Una obra que puede quedar por muchos años y que va a impedir que esta ciudad, y pongo este ejemplo porque tal vez es donde se grafica mejor la devastación que sufrió la región, en términos de que las casas, por tercera vez, esas personas relataban haber sido inundadas en todo su primer piso, fueron sacados en bote desde el segundo piso. Entonces, la verdad, el hospital está en una zona de inundación, tanto que va a haber que trasladarlo, y por lo tanto es una obra ya de mucho más envergadura. Por lo tanto, tomo las palabras de la senadora Sepúlveda en ese sentido de cómo tomamos a partir de esto la experiencia y poder proyectar estas obras que pueden ser ejecutadas en un plazo relativamente breve,
y que van a dar una solución permanente para las distintas ciudades. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora Bogdanovich. Le ofrezco la palabra a la subsecretaria para que responda, o si ustedes tienen a bien, le ofrezco la palabra al ministro de Hacienda. ¿Sí? Ministro, por favor. Sí, gracias, presidente. Nosotros también tenemos, hay una presentación, no sé quién ¿tú la cambias? Ya. Ok. Quisiera partir por responder la pregunta que hizo usted, presidente. El presupuesto anual del Ministerio de Agricultura es de 950 millones de dólares. Por lo tanto, los gastos a los cuales ha hecho referencia la subsecretaria equivalen a alrededor de un 2,5% del presupuesto. En esta presentación, si puedes, Andrés, pasar inmediatamente a la parte de la inundación al final. Ya, nosotros, usted también, presidente, hizo justamente la pregunta de cuál es el daño económico causado en este caso, por el evento climático que tuvimos ahora en junio. En esta presentación lo tenemos comparado con el efecto, con el costo económico de los incendios del verano, con los incendios del 2017 y con el terremoto del 2010. ¿Ya? Entonces, si avanzamos, vemos que el daño económico de este evento climático lo estimamos en 759 millones de dólares, de los cuales la parte más importante corresponde a infraestructura pública y viviendas, dentro de lo cual ¿cierto? Hay varios de los temas que se han mencionado acá en las distintas intervenciones. Y además, ¿cierto? 131 millones corresponden a actividad e infraestructura agropecuaria. Como vamos a ver después, en la composición de tanto en la magnitud como en la composición de este efecto, de este evento, vamos a ver que este tuvo un costo mayor que el de los incendios de febrero, fundamentalmente por el daño a la infraestructura. En febrero hubo más daño a actividad económica, pero en este caso hubo más daño a la infraestructura por las razones que aquí se han dado, fundamentalmente todo el tema ligado a la infraestructura hídrica, así como también a caminos, ¿cierto? Y otro tipo de obras. Esta es una zona que tiene mayor concentración de zonas urbanas y producción agropecuaria, con mayor inversión en tecnología, y por lo tanto el daño en infraestructura fue mayor que en el del incendio. En la lámina siguiente podemos ver en el caso de infraestructura pública y viviendas donde están concentrados los costos, corresponden fundamentalmente a rutas y caminos afectados y a viviendas. 280 millones de dólares en un caso, 222 millones de dólares en el otro. Todo esto está hecho en base a los catastros que se han levantado hasta el momento, ¿no? También hay daños a puentes, a desembarques y encauzamiento de cauces naturales, defensas fluviales, justamente el tema que mencionaba la senadora Sepúlveda y Bogdanovich por su intermedio, presidente. En la lámina siguiente vemos lo que corresponde a actividad de infraestructura agropecuaria, que como mencionaba antes, asciende a 131 millones de dólares, de los cuales 80 millones corresponden a infraestructura extrapredial, particularmente canales, y luego le siguen 26 millones de dólares de daños a cultivos y 20 a infraestructura y maquinaria, ¿no? Y en menor magnitud están los daños a colmenas y actividad pecuaria. En la lámina siguiente tenemos cuánto es el costo fiscal en el cual ya se ha incurrido o ya se ha comprometido. Entonces aquí hay varios de los temas que mencionó la subsecretaria, particularmente lo que se refiere a la recuperación de canales, pero además, por supuesto, hay una ayuda importante en materia de viviendas de emergencia y en los gastos del mismo manejo de la contingencia, particularmente en Senapred. Destaca acá entre los costos fiscales los 366 mil millones de pesos en reconstrucción, que corresponde ¿cierto? a la recuperación de la infraestructura destruida. En este caso, ¿cierto? Es la estimación que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas, equivalente a 454 millones de dólares.
de tal manera que si tomamos el total, 537 millones de dólares, equivale ¿cierto? Más o menos a 2/3 del costo económico de este evento. Esa es una proporción relativamente alta, como vamos a ver a continuación, porque ¿cierto? En general, cuando hay desastres naturales, hay costos privados y costos públicos, ¿no? Y parte de los costos privados, ¿cierto? Algunos son cubiertos por seguros, otros son cubiertos por las propias personas. Normalmente la primera responsabilidad del fisco es respecto de la recuperación de la infraestructura pública, y en segundo lugar todo lo que son las ayudas tempranas, los bonos ¿cierto? De recuperación, más lo que se apoya a los distintos productores para reiniciar sus actividades. Eso lo vamos a ver a continuación cuando veamos el caso de los incendios del 2023. Pero antes de eso vamos al terremoto, porque es un caso en el cual se invocó el 2% constitucional, el último caso de un desastre natural en el que se invocó el 2% constitucional. Entonces, si vemos, esto obviamente no es una metodología homogénea, estos son números que hicieron hace bastante tiempo atrás, pero vemos acá que el total de pérdida de infraestructura para el terremoto del 27 de febrero se estimó en 21.000 millones de dólares. O sea, estamos comparando 21.000 millones de dólares con 800 millones de dólares, ¿no? O sea, una diferencia de más de 1 a 10. ¿no? Si a eso se agrega la pérdida de productos y otros gastos, el costo del terremoto del 2010 fue de prácticamente 30.000 millones de dólares. Entonces fue en esas circunstancias que se invocó el 2% constitucional. Bueno, todos recordamos lo que fue ese evento, que abarcó una extensión muy grande del territorio nacional y que, como se puede observar en este mismo cuadro, al estimar los costos, todos los costos en infraestructura fueron muy importantes, en vivienda, ¿cierto? 3.300 millones de dólares, en salud 2.700 millones de dólares, en obras públicas 1.500, bienes nacionales una cifra similar. Y los daños privados estuvieron concentrados en educación, establecimientos educacionales particulares y en energía. Energía uno puede suponer, ¿cierto?, que estaba todo en su momento cubierto por seguros, dado que eran ciertas obras de generación o de transmisión o distribución eléctrica. Si vamos al siguiente, este es el costo fiscal del terremoto del 27F. ¿eh? Vemos, cierto, que comparado con los 30.000 millones de dólares de costo, el costo fiscal fue de 5.900 millones de dólares, que se distribuyó en 7 años, donde en el primer año, en el 2010, que fue el único año en el cual se recurrió al 2% constitucional, se ocuparon 1.300 millones de dólares, ¿cierto?, que es más o menos equivalente a la quinta parte del total de costo del costo fiscal asociado al terremoto del 2010. Ahora tenemos que recordar que para el terremoto del 2010 se hicieron muchas otras cosas más, porque no solamente se invocó el 2% constitucional, sino que hubo varias modificaciones tributarias para generar mayores ingresos, ¿cierto? Entre ellas la aplicación de una sobretasa a los bienes de raíces de mayor valor. También hubo una reasignación de fondos de defensa, ¿cierto?, que estaban en el fondo estratégico de las Fuerzas Armadas. También se redestinó a la reconstrucción luego del terremoto. En la lámina siguiente vamos a pasarnos ahora a los incendios forestales del 2017. ¿ya? Entonces acá en el 2017 el costo fiscal, o sea, los gastos en que se incurrió para los incendios forestales del 2017 fue del orden de los 350 millones de dólares. De estos, la mayor parte correspondió a la emergencia misma, al combate de incendios. Vamos a ver que en el 2023 también hay una parte importante del gasto dedicado a eso, y 136 millones de dólares a reconstrucción de viviendas. En el caso de los subsidios a la agricultura o apoyos del lado de Corfo, los montos fueron relativamente menores en relación a estas cifras globales. Apoyo a sectores productivos, 56 millones de dólares. Seguimos entonces
en el caso de los incendios forestales del 2023, o sea, los de este verano, vemos que el daño económico se estima en 883 millones de dólares, de los cuales el grueso, prácticamente 2/3, corresponde a actividad forestal. El resto, infraestructura pública y viviendas, 250 millones de dólares, 64 millones de dólares en actividad en infraestructura agropecuaria. En la lámina siguiente vemos cuál ha sido el gasto en que se ha incurrido hasta el momento en compensación o en respuesta a esa situación. Vemos que, como lo había comentado antes, en el caso de los incendios, el costo del combate a los incendios forestales es particularmente alto. En este caso fue de 93 millones de dólares, cuando en los incendios del 2017 fue de más de 100. Luego, en reconstrucción, 41 millones de dólares, 19 de apoyo a las personas, 31 millones de dólares en otros apoyos. Entonces, eso es lo que se ha comprometido hasta ahora. Eso, por supuesto, no necesariamente es el final de la historia, pero son los recursos que ya se han comprometido, que si los comparamos con el cuadro anterior, ¿cierto? Vamos a ver que si excluimos la actividad forestal, ¿cierto? Equivale más o menos también más o menos a 2/3 de la infraestructura pública y vivienda y actividad de infraestructura agropecuaria, el costo que tuvieron los incendios en ese sentido. Entonces, con esos antecedentes, ¿cierto? Podemos volver a mirar los datos de las inundaciones, ¿cierto? Entonces, nuevamente recordar 760 millones de dólares de daño económico. En este caso, ¿cierto? En comparación con el tema de los incendios, no está aquí ese componente forestal. Por lo tanto, podemos decir que en términos de infraestructura y actividad agropecuaria fue más dañino que lo que fueron los incendios forestales al excluir, ¿cierto?, la destrucción de bosques. ¿Cierto?, en términos de costos o recursos que se han comprometido, estos en proporción equivalen a más que lo que se ha comprometido en el caso de recuperación de infraestructura y ayuda para los incendios. Y ciertamente más que lo que se hizo en el 2017, y como proporción es mucho más que lo que se hizo para el terremoto del 2010. Ahora, ¿de dónde salen estos recursos? Estos recursos salen del presupuesto nacional. El presupuesto nacional, ¿cierto? Tenemos dos alternativas: o lo miramos como un conjunto de islas donde cada ministerio existe por su cuenta, o lo miramos como un conjunto. El presupuesto en su conjunto tiene, por un lado, una reserva de recursos para atender emergencias y para aplicar leyes que se van aprobando durante el año. Esas son las provisiones del Tesoro Público, que están en el programa 50 del presupuesto, la partida 50 del presupuesto nacional. Eso equivale más o menos a 1,5% del producto. Al mismo tiempo, existen ítems y glosas para cubrir emergencias en diversos ministerios, que son los que normalmente están llamados a actuar en estas circunstancias. Los hay en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Agricultura, justamente por ser un sector que, como hemos visto, acostumbra, ¿cierto?, sufrir ¿cierto?, los efectos de este tipo de eventos. Ese tipo de mecanismos no existían cuando se creó el 2% constitucional en la Constitución del 25. En aquella época no existía una provisión, no existía una reserva dentro del presupuesto. Y por eso, ¿cierto?, el 2% constitucional surgió como una forma para hacer frente a eventos, desastres, catástrofes, cuando no había, ¿cierto?, de dónde, otra parte de dónde sacar los recursos. Pero desde entonces, a lo mejor no hemos avanzado tanto en las defensas fluviales, como decía la senadora Sepúlveda, pero sí en el manejo financiero de los desastres naturales sí hemos tenido avances importantes que se reflejan en la existencia de esa provisión central y estos mecanismos y estos ítems para atender emergencias que están en los distintos ministerios. Eso no garantiza, por supuesto, que esos ítems y esos recursos sean suficientes para cubrir el costo de una catástrofe.
pero para eso existen las normas de flexibilidad presupuestaria que permiten que, sobre todo en una situación como la que estamos hoy día, en la cual el año fiscal ya está bastante avanzado y donde uno ya más o menos sabe, ¿cierto?, qué cosas se van a alcanzar a gastar y cuáles no, uno tiene la posibilidad también de hacer reasignaciones dentro del presupuesto en su conjunto. Hay algunos casos en los cuales eso surge del propio sector. ¿Por qué? Porque ¿cierto?, hay actividades que estaban programadas o estaban presupuestadas, pero que no se van a poder desarrollar por el hecho de que hay una catástrofe de esta naturaleza. En el mismo tema, ¿cierto?, de obras de riego, si había obras de riego programadas y financiadas para la zona afectada por esta catástrofe, pero resulta que, ¿cierto?, las inundaciones partieron por cubrir y dañar los canales de regadío, las bocatomas, etcétera. Es lógico que en esas circunstancias uno primero atienda la catástrofe y cuando esa situación esté recuperada, ¿cierto?, poder hacer las inversiones que corresponden. Lo mismo respecto de algunos programas, por ejemplo, los programas de cultivos tradicionales en esta zona, si los campos fueron afectados por las inundaciones, es lógico, ¿cierto?, que uno ocupe esos recursos en atender la emergencia. Ahora, eso no significa que todos los recursos tengan que salir del propio ministerio, como ha explicado la subsecretaria, ese no es ciertamente el caso en esta situación. O sea, lo que se ha hasta el momento utilizado recursos del presupuesto, como lo veíamos en la comparación con el presupuesto, con el conjunto del presupuesto, es relativamente moderado y ¿cierto?, está concentrado justamente en aquellas actividades en las cuales lamentablemente, ¿cierto?, por efecto de la propia catástrofe, hay algunas actividades que el Ministerio no va a poder desarrollar y esos recursos, ¿cierto?, los dedica a atender a este evento. Así que yo diría, presidente, como resumen, en primer lugar, ¿cierto?, el sistema presupuestario ha ido evolucionando con el tiempo y se ha ido haciendo cargo de la ocurrencia, ¿cierto?, de desastres naturales en Chile. Muchos de ellos quisiéramos que no ocurrieran o que fuéramos mejor y lo hiciéramos mejor en términos de prevención, pero ha ido evolucionando en esa dirección. Eso ha ido haciendo que frente a eventos de magnitud como esta, por supuesto no como el terremoto del 2010, que es ¿cierto?, 15 veces o 20 veces superior, por supuesto ahí ya no estos mecanismos ya no son suficientes, ¿ya? Pero para eventos de esta magnitud, afortunadamente los mecanismos que tenemos no solamente son suficientes, sino que permiten una respuesta que es más completa que la que se ha dado a eventos anteriores, como los que se demostraban acá, incluso de magnitud más grande. Proporcionalmente, la respuesta en este caso es más significativa. Eso sería, presidente. Muchas gracias, ministro, por su completa exposición. Senadora Sepúlveda. Sí, agradecerle al ministro, ¿no? Yo creo que es muy buena la comparación, muy buena, nos permite, o sea, no solo la comparación, sino que aquilatar lo que está ocurriendo, ¿no? Yo solo decir, en el 2010 aprendimos, y la obra pública la construimos mucho mejor, porque los estándares, ¿no es cierto?, que utilizamos, o sea, se nos cayó prácticamente, por lo menos en la región nuestra, la carretera 5 Sur, ¿no? Esa carretera la aprendimos a construir distinto, con un estándar distinto, Concesiones aprendió y hoy día podemos tener un terremoto y no pasa, no, espero yo, no pasaría lo mismo. Por eso a mí el concepto de que cómo vamos a aprender de esto, y yo creo que eso es algo que con el Ministerio de Obras Públicas tenemos que resolver. Pero esto, yo siempre digo, la agricultura no es una fábrica de clavos, siempre digo esa frase, ¿no? Entonces no tenemos tiempo, ministro, por su intermedio, presidente. Nosotros tenemos que tener, y eso es lo que a mí me gustaría que usted se llevara también de esta reunión. O sea, nosotros tenemos una urgencia productiva, pero de las más grandes que hemos tenido, yo diría, en los últimos 10, 15 años. Se nos cayó la inversión de los últimos 10 años en Chile en tema de riego en la zona central, que es la de riego por excelencia y la productora por excelencia. Se nos cayó 10 años, retrocedimos 10 años en riego.
Entonces, mi preocupación es que esos 13.000 millones que hoy día tenemos, ¿no?, que son de emergencia temprana, que yo creo que se está haciendo bien, ¿ah? Se está haciendo bien, hay muchas excepciones y todo, pero necesitamos más gente en la Comisión Nacional de Riesgo. Si no somos capaces de tratar de, y perdona, director, ¿no? Bueno, yo siempre digo que necesitamos mucho más gente ahí, pero necesitamos tener gente que sepa, pero que es rápida, porque antes del 20 de agosto, ministro, por su intermedio presidente, si no tenemos esto, porque las 400.000 hectáreas son porque no van a tener riego. Si las 127.000 están en el agua, pero las que no están en el agua, ese delta, esa diferencia, porque no van a tener riego. Entonces, es fundamental y básico de hacer las obras de riego que son improvisadas, totalmente improvisadas, lo antes posible. Entonces, pero ¿sabe una cosa? Lo complicado es que a partir ya, ¿no es cierto?, de lo que viene en la próxima temporada, vamos a necesitar mucha más plata. Vamos a necesitar 7 veces el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego para enfrentar los problemas que hoy día tenemos, ya no en forma provisoria, sino estable en el concurso. 7 veces el presupuesto. Entonces, yo lo que pido, presidente, es que, bueno, estemos marcando chicle, caminando, corriendo y haciendo todo, ¿ah? Entonces, frente a eso, yo le vuelvo a... Mire, lo único que yo creo que usted se vaya a esta reunión, presidente, y perdone mi vehemencia, pero esto es parte de mi vida, ¿ah?, de lo que yo he vivido profesionalmente durante tantos años. Si no fue, voy a decir un garabato, ¿no? Pero ya no lo voy a decir. No, ¿Ya? No lo digo, porque se va a sacar. Pero se va a perder toda la contundencia. Entonces, de su yo intervención. lo único que quiero que usted sepa y se vaya de aquí es que si no tenemos la capacidad de hacer obras provisorias en riego antes del 20, 400.000 hectáreas quedan sin producir. Eso es lo único que yo creo que se lleve, y para eso necesitamos los 13.000, y yo le agradezco a la subsecretaria y le agradezco al ministro. Yo creo que han estado bien. Lo han hecho con rapidez, y a la Comisión Nacional de Riego sin duda. Pero si necesitamos a los ministros hoy día tomando decisiones rápidas, a mí no me interesa que en 2 semanas más se reúnen, si tenemos que tener una excepcionalidad, si hay que tenerla, usted tiene que estar así para poder crear esa excepcionalidad. Porque si no, ministro, nos vamos para la casa con esas 400.000 hectáreas y nos vemos la próxima temporada. Porque eso es lo que nos queda. ¿Sí? Eso, presidente. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener que destinar un tiempo para poder digerir las cifras que se han presentado, tanto de parte del Ministerio de Agricultura, especialmente respecto del Ministro de Hacienda. Porque, por un lado, tenemos el costo del daño, por otro lado, tenemos el costo fiscal. Son cosas distintas, las entendemos así, y tenemos claro el compromiso del Gobierno de que se va a recurrir a la partida 50 del Tesoro, ¿no? Y eso no debería involucrar los presupuestos de los ministerios. Yo hice la pregunta respecto del monto del presupuesto del Ministerio de Agricultura, que son 886.000 millones de pesos, pero descontado personal y bienes y servicios de consumo, nos vamos quedando a la vuelta de 400.000 y un poquito menos para gasto operativo. La preocupación nuestra como comisión es de que, sabido esto, no vaya a ser cosa que parte importante de lo que corresponde al daño agrícola salga de los presupuestos operativos del Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Porque del costo fiscal de los incendios, particularmente el 2017, lo recuerdo bien, y dicho sea de paso, lo advertimos 7 meses antes, y para brujos no estudiamos, pero todas las cifras de todos los expertos indicaban que íbamos a tener un verano difícil. Están las actas en la Comisión de Agricultura, están todas, y lo advertimos 7 meses antes, y no estábamos preparados. Y la CONAF no asumió su responsabilidad de no haber entendido lo que desde la Comisión de Agricultura le veníamos diciendo en mayo. El primer incendio fue en noviembre. El desastre ocurrió entre diciembre y febrero. Bueno, en ese contexto tenemos muy claro y todavía marca la huella de que los créditos de INDAP se disminuyeron, que la plata del SAC se disminuyó, que los fiscalizadores del SAC estaban pidiendo gritos de auxilio porque no tenían plata para viático, porque el primer recorte fue del Ministerio de Agricultura. Y ese es el temor que nosotros tenemos en esta comisión, que independientemente de las 4 o 5 regiones directamente afectadas por las inundaciones, tenemos todavía otras 14 o 12 regiones que están a duras penas rajuñando con las uñas el presupuesto operativo.
¿Qué decir de los prodesales, ministro? Que eso es un escándalo, porque como todos sabemos, en pandemia el costo de la vida, estoy hablando del costo de la vida, pero coloquémoslo en términos de costos institucionales de insumos. La benzina subió un 32% hasta el año pasado, el costo de los neumáticos, el aceite y lo demás, y los prodesales son suma alzada, sin reajuste, ellos se pagan sus imposiciones con su auto, con su benzina, con sus neumáticos, siguen ganando lo mismo y son cerca, a ver, no recuerdo la cifra, ayúdeme, senadora Sepúlveda, pero entiendo que son más de 4.000 prodesales en todo el país que están desesperados y nadie los escucha. Nadie los escucha. Son trabajadores que funcionan para el Ministerio de Agricultura, que se relacionan con los municipios porque hay un joint venture allí, pero un joint venture que sirvió para 20 años atrás. Lo mismo los prodesales, pero hoy día son trabajadores que ya no les queda plata para vivir, porque todos se lo están gastando para poder mantener el sueldo en vehículos, en la reposición, en los gastos operativos, porque son suma alzada y le están haciendo la pega, buena parte de la pega, al Ministerio de Agricultura. Dicho esto, ministro, vuelvo a decir, la preocupación de esta comisión era muy clara. Primero, ir en auxilio inmediato y contundente para la reconstrucción, pero particularmente en el mundo agrícola, que tenía que ver con el daño permanente que se ejerce a la agricultura y el inmediato, que es como es la reposición de las obras de infraestructura, particularmente las de riego, porque si no se están las reposiciones básicas hechas, no hay temporada próxima, porque necesitan el riego en agosto para empezar a prepararse para poder tener los cultivos que van a estar fructificando en el verano, que en buena medida no solamente alimentan una parte importante de Chile, sino que también son parte importante de la producción y también de la exportación chilena. Por lo tanto, la plata tiene que estar ahora ya y no ni en septiembre ni en octubre, porque entonces ya quedamos fuera. Lamentablemente, la biología es la biología y los tiempos de la biología son los tiempos de la biología. Los pueblos originarios lo saben clarito. Tenemos un día, el 24 de junio, el Huetripantu, que es cuando la naturaleza comienza a descansar y se prepara para que en los últimos días de agosto la naturaleza fructifique. Y una vez que se empieza a fructificar, no se pueden hacer trasplantes, no se pueden hacer inicios porque ya la naturaleza partió. Esos son los tiempos de la naturaleza. Los tiempos administrativos tienen que ir de acuerdo a eso. Y eso es lo que nos preocupa entonces. Así las cosas, y aprovecho de saludar al ministro de Agricultura que se acaba de incorporar. Le agradezco particularmente al ministro de Hacienda por esta posibilidad de comparar datos y medir la magnitud de cada uno de los eventos importantes que nos han dañado y nos han dañado nuestra capacidad de producir. Chile, ministro y el ministro de Agricultura lo sabe, la subsecretaria también, Chile ha venido teniendo un eslogan de hace mucho rato, Chile, potencia agroalimentaria. Creo que ya este ministerio se cabrió, ¿no? Ya no lo usan ese eslogan, ¿no? Todavía insisten, ministro, porque es un eslogan que de verdad significa la potencia de ser. Somos la parte productiva de Chile, digamos el centro-sur, el sur y el sur austral, varias veces más que Nueva Zelanda y sin embargo somos como 20 veces más chicos en la capacidad productiva que Nueva Zelanda. Mismos suelos, misma topografía, mismo clima, paralelo 42. Pero Nueva Zelanda tiene políticas agrícolas súper agresivas que lo han colocado hoy día en la cima de la producción pecuaria. Nosotros le compramos leche a los neozelandeses, podríamos venderle 10 veces la leche a los neozelandeses, lo mismo que la carne de ovino. Sin embargo, ellos tienen políticas agrícolas, nosotros no. Y en ese contexto, entonces, hoy día, a lo menos, se trata de mantener nuestra capacidad productiva, por un lado, y segundo, lo que es tanto más importante, a la gente del mundo rural viviendo en la ruralidad, porque no se trata de construir casas, se trata sencillamente de que ese modo de vida se mantenga y le sirva a Chile. Hoy día uno trasplanta a un pequeño agricultor y lo coloca en una ciudad y no tiene mucho que hacer, ¿no? Bueno, hay que entender la ruralidad en ese contexto. La pregunta que yo quisiera hacer al ministro de Hacienda, dada la amplitud de su exposición, es de ese costo fiscal que ya ha definido asumir el Ministerio, ¿cuánto llevamos ejecutado y cuánto se espera ejecutar y en qué plazo? Por lo que acabo de decir, si las obras de riego no están funcionales en agosto, tenemos un problemazo que no solamente va a significar falta de pega a los temporeros, a las temporeras, a los pequeños agricultores, con crédito o sin crédito, da lo mismo. Si no tienen riego podrán tener todo el apoyo de INDAP, pero no va a haber producción. Y si no hay producción, son más que el 9% de la población, que es un dato censal, oculto por las grandes metrópolis,
sin tener que hacer hasta el otro año. Y la pregunta es, ¿quién va a asumir el costo de vida de esas familias que no tienen que vender porque no pudieron producir en la temporada? Esa es la última pregunta que a lo menos yo tengo, ministro de Hacienda, por favor. Gracias, presidente. Yo la verdad esa cifra así precisa no la tengo, pero la puedo obtener de la Dirección del Presupuesto y hacérsela llegar. Ahora, solamente una precisión respecto de esto, que es en general respecto de todos los temas de emergencias, ¿ah? Y esto tiene que ver con una discusión que hubo hace unos meses atrás en relación a los gastos asociados al tema de los incendios forestales. Cuando hay emergencias, lo que normalmente se hace entre los ministerios que tienen que hacer los gastos y el Ministerio de Hacienda es que se ve cuántos son los recursos adicionales que se van a comprometer o que se van a utilizar. Definido eso, los ministerios, salvo que estemos en diciembre, ¿cierto?, cuando ya se ha gastado todo, pero normalmente cuando queda bastante presupuesto por ejecutar, digamos, tienen, por así decirlo, la luz verde para empezar a gastar los recursos sin que se haga todavía la modificación presupuestaria. Normalmente las modificaciones presupuestarias se hacen después, ¿ah? Son las que validan aquello que ya se acordó, ¿ah? Así que acá el referente es lo que en la práctica se está gastando más que lo que esté decretado, porque eso, como digo, normalmente opera con un cierto rezago, ¿ah? Pero podemos conseguir ese dato y hacérselo llegar a la comisión, sin duda, ¿ah? Muchas gracias, ministro. Yo quiero brevemente ofrecerle la palabra. Acabo de ver la presentación que ha preparado la Dirección de Obra Hidráulica. Casi no nos va quedando tiempo ya. Por lo tanto, le pediría a la directora que concentremos en lo que es su competencia y también a la Comisión Nacional de Riego, porque yo creo que aquí hay por lo menos a las zonas afectadas, ministro, de eso estamos hablando, que son zonas que dependen de la disponibilidad de agua. Hoy día el agua se nos vino de un chaparrón y nos dejó un desastre, pero ya va a empezar a faltar, si es parte de lo que estamos viviendo como cambio climático y lo que se ha estado viviendo de hace años, ¿no? Entonces necesitamos esa infraestructura. Le ofrezco la palabra a la señora Mary y luego a don Wilson para que haga su exposición lo más breve posible para no tener que prorrogar, porque dicho sea de paso, en esta misma sala tenemos la Comisión Mixta de Riego, inmediatamente terminado esto y inmediatamente terminado eso, en esta misma sala tenemos la Comisión de Seguridad, o sea, vamos a ver algunos que nos vamos a guiar hasta más tarde aquí. Directora Mary. Presidente, con su permiso yo me tengo que retirar, pero va a quedar nuestro economista jefe acá en caso de que haya. Muchas gracias, ministro. Muy buena exposición. Gracias, Directora presidente, por su intermedio. Voy a pasar las primeras láminas bastante rápidas, pero igual una a una para explicar en qué consistía la presentación. Traía los antecedentes generales, la actualización de los reportes de infraestructura dañada, porque este es un catastro dinámico. En la medida que va bajando los niveles, los volúmenes de agua, hemos ido encontrando afectación, especialmente a algunas bocatomas. Decirle que en términos generales, hemos trabajado con la información de áreas agrícolas inundadas proporcionada por las imágenes satelitales de CIREN y en cuanto a hectáreas sin abastecimiento de canales de riego, el catastro preliminar de INDAP, Comisión Nacional de Riego. En términos generales, lo que a nosotros nos compete como Dirección de Obras Hidráulicas, tenemos lo que es infraestructura de servicios sanitarios rurales, de cauces, de riego y de aguas lluvias. Decirle que en total tenemos 188 daños en infraestructura, de los cuales 88 eventos ya se encuentran superados. Ahí está el detalle. Nosotros incluimos la Araucanía, la zona norte, que también tuvimos afectación y fue informada dentro de este periodo del 22 al 26 de junio, o sea, en este evento meteorológico. La siguiente, por favor. Decirles que desde el primer día hemos monitoreado y localizado cada una de las afectaciones a los distintos cauces. En el caso de los cauces tenemos más de 97 afectaciones. Ahí está el detalle y los distintos sectores. Por ejemplo, el río Tinguiririca tiene 11 afectaciones, río Cachapoal tiene 3 afectaciones dentro del río, o como podría ser el río Mataquito, que tiene 5 afectaciones. Está el detalle de cada una de las regiones y los sectores encontrados. La siguiente, por favor. En el siguiente cuadro es la continuación, ahí está Ñuble y Biobío con los sectores determinados. A la fecha,
Estos 109 sectores identificados tenemos 63 ya costeados. De esos 63 ya costeados tenemos 13.000 millones, 13.500 millones y fracción, que son lo que nos está dando el costo de esta primera intervención. La siguiente, por favor. Respecto a la infraestructura de embalse, estamos hablando de riego. Monitoreamos durante el evento 17 embalses en conjunto con la Dirección General de Agua. 5 de los embalses abrieron compuertas o vertieron durante el frente. En general hay 8 obras de riego afectadas y esto lo vamos a ir mirando una vez que tengamos a disposición el catastro de la Comisión Nacional de Riego e INDAP. Bueno, esos son los embalses, ahí está la siguiente, voy a pasar lo más rápido posible. Ahí están identificadas las afectaciones de riego. La siguiente, por favor. En términos generales, ahí tenemos el último reporte de servicios sanitarios rurales. Los servicios sanitarios rurales en general funcionaron súper bien porque en la medida en que vimos que había posibilidad de turbiedad, que entrara turbiedad cuando la fuente era superficial o inundación, se cortaron rápidamente, se quedaron sin operación por un tiempo muy restringido a fin de que no se afectara totalmente el sistema. Eso nos hace tener hoy en día, de los 73 sistemas, 63 ya operativos completamente o con algún tipo de restricción. En total se afectaron durante el sistema del 22 al 26 de junio 87.374 personas y hoy en día ya tenemos la operación de 82.286 personas que han podido retomar su disponibilidad de agua. Aquí están las acciones desarrolladas en general a la fecha. Lo primero fue la constatación de afectación y monitoreo de infraestructura desde el primer momento. Cada uno de nuestros funcionarios y funcionarias va directamente a terreno y constata con GPS latitud y longitud del fenómeno que se está dando, de la afectación, y esto se volca a una ficha, que esta ficha además pasa a ser parte del sistema de Senapred. La ficha de levantamiento de afectaciones se hace directamente en la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, lo mismo ocurre con vialidad, por ejemplo. Después se arma un plan de emergencia y reconstrucción de la infraestructura a la brevedad y aquí tenemos 2 líneas, la atención de emergencia y recuperación temprana y una recuperación que va más allá cuando tenemos un trabajo que incluye una obra. Cuando estamos hablando de cauces, hablamos de ayuda temprana, recuperación temprana a la maquinaria, cuando esto lo podemos solucionar con horas máquina, pero eso igual tiene un plazo de tiempo, que son alrededor de 2 meses. Y en el caso de cuando hablamos de una obra, cuando necesitamos un enrocado o necesitamos algún gavión, por ejemplo, para hacer una defensa fluvial, estamos hablando de alrededor de 6 meses. Por eso la importancia de avanzar rápidamente. Y hemos llegado a acuerdos con el Ministerio, entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura. Decirle que es muy importante que en paralelo, cuando se realizó el decreto presidencial de catástrofe, decir que nuestro ministerio, la ministra de Obras Públicas, sacó un decreto de dictanorma que nos permitió poder realizar tratos directos a través de mercado público, porque si no tendríamos que haber llamado a licitación y eso retrasaba mucho lo que podíamos hacer en forma inmediata. Y de esta forma también decir que dado la magnitud que fuimos determinando inmediatamente en la medida que iba pasando este fenómeno, este evento meteorológico, también se incorporaron la posibilidad de ir en ayuda de reconstrucción de Bocatoma, situación que no es parte del trabajo que hace la Dirección de Obras Hidráulicas, ya que, como ustedes saben, las Bocatomas son privadas y, por lo tanto, nosotros no entramos en esa área. Sin embargo, estamos esperando el catastro desde el Ministerio para poder hacer un trabajo conjunto. La siguiente. Sí, podríamos hacerlo y nos vamos a poner de acuerdo en qué vamos a hacer y probablemente van a ser aquellas obras que tengan mayor afectación a un grupo más grande de agricultores. Aquí, muy brevemente, está la afectación y monitoreo de infraestructura. Por ejemplo, en el caso del embalse Ancoa, tuvimos que ir directamente a ver qué es lo que estaba sucediendo, porque habían rumores en la ciudadanía respecto a una confusión entre lo que es el embalse propiamente tal y lo que es el sitio original, que también se llama embalse y la gente lo conoce como embalse. Sin embargo, el embalse no tenía ninguna afectación y fuimos a ver efectivamente el coronamiento en forma personal, incluso cuando había dificultades en los caminos. Ahí, la siguiente, por favor.
Esta es la ficha que levantamos directamente. La ficha tiene la persona que la levanta, el responsable, tiene todos los datos incluidos y eso se pasa rápidamente a una cartografía, que es lo que ven en el lado derecho de la imagen. Y esto es una cartografía general. En este caso es cartografía MOB, donde está lo operativo en verde, lo parcialmente operativo en amarillo y lo rojo que ya está fuera de operación en la medida que las afectaciones las vamos clasificando en el fondo con los distintos niveles. La siguiente, por favor. Este es el mapa de afectación. En el caso de la Dirección de Obras Hidráulicas se identifica cada punto, aguas, lluvias, cauce, riego y servicios sanitarios rurales. En este caso está el de O'Higgins. También tengo el de Maule, el siguiente, por favor, que son las áreas más afectadas. La atención de emergencia y recuperación temprana, ahí tenemos las máquinas, el 30 de junio, el 3 de julio, en Cachapoal, en distintas partes, en Doñihue, en Coltauco. Es decir, dos elementos importantes respecto de los cauces. Uno, que los periodos de retorno con los que estamos construyendo en este momento es a 100 años y este evento escapa a esos 100 años. Por lo tanto, es muy importante que a futuro inmediato, podamos ver esta metodología y cómo incorporamos nuevos estándares a nuestras obras. Eso es un elemento importante. Otro elemento importante que no quiero dejar pasar es el tema de cuando hay producción en área de cauce, cuando hay habitabilidad en área de cauce y cuando hay basura en área de cauce, que no son temas que ve directamente la Dirección de Obras Hidráulicas, pero también son temas que tenemos que incorporar. La siguiente, por favor. Bueno, medidas preventivas, como por ejemplo esta lluvia de estos días. En el caso del Canal Santa Marta, yo traigo esas fotos solo para que vean que efectivamente, a pesar de toda la basura que salió y que impidió el buen desempeño de la Ruta 68, hace menos de una semana estábamos llenos de basura de nuevo. Entonces es importante que entre todos resolvamos estos temas que están cruzando lo que es un bien nacional de uso público, como es el cauce de un río. Esta es la minuta de trabajo de emergencia. Las minutas están todas levantadas ya. De todas las afectaciones son minutas donde está el detalle del antecedente, el antes y el después y los presupuestos de cada uno de estas afectaciones. El Ministerio de Obras Públicas, bueno, tiene un plan de emergencia. Perdón, la voy a interrumpir, Sí. Directora. ¿Le parece a los miembros de la comisión que a través de nuestros asesores legislativos exploremos la posibilidad de legislar respecto de quienes obstruyan o construyan en áreas de cauce? Porque si no vamos a tener un país recurrente, ya lo hemos tenido con los lahares en varias ocasiones, vamos a tener este problema de manera recurrente. Quienes construyen en zonas de cauce, quienes obstruyan por la colocación de basura, vamos a tener que revisar el sistema de pena, en fin. ¿Les parece que puedan los asesores legislativos trabajar con obras hidráulicas en esto? ¿Sí? Bien. Tomamos el acuerdo. Por favor, directora. Gracias, presidente. Continúo. Bueno, como les señalaba, la información nuestra está contemplada dentro del Plan de Emergencia y Reconstrucción de la Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, cuyo objetivo primero es reparar y reponer, la recuperación de la servicialidad o la funcionalidad en el caso nuestro y con criterios sociales, productivos y de conectividad. El plan considera desarrollar las acciones para superar la emergencia, reconstruir la infraestructura siniestrada con calidad, identidad, oportunidad y eficiencia, coordinar y fiscalizar la reparación de las obras concesionadas dañadas y contribuir al desarrollo social, económico y cultural de los territorios afectados a través de la reconstrucción de la infraestructura de soporte para sus actividades. Decirle que a la fecha el Ministerio tiene un 75% de recuperabilidad, lo que quiere decir que no necesariamente son las obras finales terminadas, pero sí que estamos avanzando lo más rápidamente posible. Y lo mismo debe ocurrir en el tema de riego para no tener complicaciones con la temporada que se inicia más tardar el 1 de septiembre. Decirle que esas son las medidas, la fase del plan. Pasamos a agosto, como dijo. Pasamos a agosto, decimos los adultos mayores. Necesitamos pasar a agosto, presidente. Tenemos entonces atención de emergencia, recuperación temprana y recuperación definitiva. Ahí es muy importante considerar estos nuevos criterios. La última es la emergencia por lluvia y reconstrucción. Tiene una estimación. El 29 de junio de 2023 hicimos una primera estimación
con un total de 72.500 millones respecto a lo que significaba esta recuperación. En el caso nuestro son recursos sectoriales, en el caso de la Dirección de Obras Hidráulicas, porque tal como lo señalaba el ministro de Hacienda, hay algunas labores que estaban consideradas hacer y que, dada la situación de los cauces, no las vamos a poder hacer. Por lo tanto, esos recursos se redestinan y estamos utilizándolos para poder llegar lo antes posible con la recuperación. Y la última lámina es lo que dice relación con los acuerdos con el Ministerio de Agricultura. La siguiente, por favor. Que tal como se señalaba, hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Agricultura. Estos acuerdos son acuerdos del Consejo que se llevó a cabo la semana pasada y que están entre los dos ministerios. Es la rehabilitación básica inicial de los canales a través de la Ley 18.450, el encauzamiento de cauce con una primera etapa de recuperación temprana. Aquí tengo que ser súper clara y decir que los agricultores no se asusten, que al principio, cuando recuperemos el cauce, algunas de estas bocatomas que están obstruidas se van a ver tapadas, cubiertas por tierra, material al principio, pero que las vamos a dejar bien después, así que no se preocupen. Es un tema para poder trabajar y efectivamente poder hacer esta atención temprana, porque a futuro vamos a tener que ver, hemos tenido áreas de inundación nuevas, hemos tenido desbordamientos en zonas distintas y por lo tanto todo eso va a ser materia de estudio, pero es algo que va más en el mediano plazo que en lo que estamos haciendo actualmente. Bueno, la conexión entre cauce y bocatomas puede ser financiada por la DOH o por los privados, dependiendo de a qué recurramos. Se trabaja en función del catastro levantado por Minagri. Las obras privadas potencialmente pueden ser financiadas a través del decreto con fuerza de ley 1123, que maneja la Dirección de Obras Hidráulicas, y ahí vamos a ver un plan de obras privadas con el Ministerio de Agricultura, porque probablemente vamos a tener que ir al Consejo de Ministros para poder sacarla. Y lo importante, y esta es la frase final, que las obras deben estar operativas a inicio de la temporada de riego, porque si no, no vamos a poder ganar esta batalla a esta gran emergencia que hemos vivido como país. Eso, señor presidente, por su intermedio agradezco la posibilidad de presentar y dar cuenta de lo que está haciendo el equipo de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias. Gracias a usted por su interesante exposición, directora Mary. Le ofrezco finalmente la palabra al director don Wilson. Estamos en la hora. Sé que se nos viene la mixta, la mayoría somos nosotros mismos. Pediría, ¿han llegado las y los diputados? ¿Se están conectando por Zoom? Invitamos a la diputada Marzán a tomar la colita de esta sesión de la Comisión de Agricultura, porque es interesante. También hay algunos temas del paraíso, pero ya están ingresando. A ver, pido prórroga por 10 minutos, colegas. ¿Sí? 10 minutos para cerrar. Recording stop. Recording in progress. Presidente, muy buenas tardes. Por su intermedio saludar a las senadoras y senadores de la comisión. Voy a hablar muy brevemente porque tanto la subsecretaria Fernández como la directora de la Dirección de Obras Hidráulicas hicieron un barrido muy completo de lo que estamos realizando. Simplemente enfatizar en algunos puntos. Lo primero es que creo que es súper importante destacar que estamos en la etapa de ayudas tempranas. Y de que además, en el caso de las obras de riego, lo que hemos conversado las distintas instituciones es que el objetivo es que el agua ingrese a los canales al inicio de temporada de riego, que va variando la fecha dependiendo de la región. Pero el objetivo es, a través de todos los trabajos que sean posibles, trabajos básicos y obras básicas. Difícilmente, como bien lo señaló la directora de Obras Hidráulicas, vamos a tener una obra definitiva, sea esto un encauzamiento del río, sea esto una defensa fluvial o sea una bocatoma, para la fecha de inicio de la temporada de riego. Entonces, yo creo que aquí es súper importante mantener las expectativas como lo que son. Aquí nosotros estamos trabajando fuertemente para restablecer las mínimas condiciones para que pueda iniciarse el riego al inicio de la temporada en cada una de las regiones. Eso es lo que nosotros hemos trabajado con la Comisión Nacional de Riego, en particular con la refocalización de recursos del calendario actual de la Comisión Nacional de Riego, el calendario 2023, con los 13.000 millones para el concurso de emergencia. Por ahí el senador Castro consultó, presidente, de dónde salían los recursos. Es refocalización de otros concursos. Entonces,
Tuvimos que sacar de concursos de obras civiles, concursos de otras regiones y poder abordar la etapa temprana de la emergencia. ¿Concursos de otras regiones y eso lo va a reponer, director? Eso es que es parte del calendario, eso es para esta etapa. Principalmente redirigimos recursos de las mismas regiones, pero para completar los 13.000 millones tuvimos que sacar algunos recursos de otros concursos. Eso es para el concurso de emergencia. Y para la etapa que viene, la subsecretaria es quien lidera la construcción de una propuesta de plan en ese sentido, de construcción más de mediano plazo, y estamos viendo según la necesidad del catastro también. Como bien señaló la subsecretaria, en Bocatomas, por ejemplo, hay 230 bocatomas con algún tipo de daño que hay que hoy soluciones básicas, pero en el mediano plazo tienen que ser soluciones definitivas y que puedan afrontar futuros eventos de emergencia, de la mejor forma que lo afrontaron en esta ocasión. Finalmente, solo mencionar el trabajo de coordinación con la Dirección de Obra Hidráulica y la Dirección General de Agua, a quienes agradezco profundamente el espíritu colaborador también. Del primer día estamos trabajando juntos y nosotros hemos identificado 27 puntos con prioridad 1 y otros 27 puntos con prioridad 2, en los cuales tenemos que trabajar en conjunto con la Dirección de Obras Hidráulicas, que son sectores en el río donde es necesario hacer trabajos para que el agua llegue a los canales, en particular también en varios sectores de aducciones. En el concurso de emergencia de la Comisión Nacional de Riego hay financiamiento para parte de esas aducciones, pero hay otras obras que son de mayor magnitud que en la Dirección de Obras Hidráulicas nosotros contamos con ellos que vamos a trabajar en conjunto. Y otros daños mayores en canales o en obras de arte, por ejemplo, sifones, que tenemos que buscar la posibilidad con la DOH el financiamiento. Solo eso, presidente, lo demás está bastante dicho. Importante separar estos tiempos. Yo quisiera poner énfasis en eso, que estamos abordando la emergencia, la etapa 0, y evidentemente tenemos que construir en paralelo el plan de reconstrucción. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, director Leta. Para cerrar, le voy a dar la palabra al ministro de Agricultura. Está pidiendo la palabra al diputado Moreno. No sé si es sobre este tema, porque es otra comisión, diputado. Todavía no entramos en la mixta. Esto es parte de lo que fueron solicitadas por senadores y senadoras y unánimemente de la Comisión de Agricultura para ver respecto de las ayudas y el uso particularmente del 2% constitucional para las zonas afectadas por las inundaciones. Voy a darle la palabra al ministro, después usted, diputado. Ministro, le ofrezco la palabra. Presidente, por su intermedio, a la Comisión del Senado, tan solo yo diría que reiterar dos ideas. Uno, esto requiere corresponsabilidad y como se observó en el caso de las otras calamidades que hemos tenido, terremoto, incendio, un incendio, dos, obviamente particulares de los afectados y por eso el énfasis en lo que se va a terminar de anunciar durante este mes en crédito plan para que pueda haber recuperación cuanto antes. Segundo, hay un elemento que sabemos que falta cuantificar, que es el costo del suelo perdido, ¿no? Porque acá está lo hemos conversado con la senadora, está lo de inundación, pero falta, ahí hay un costo y eso hay que equilatarlo, qué se puede recuperar y qué no, porque es definitivamente ollas de cajas de río y por tanto es ser porfiado y no aprender de lo que ocurrió, ¿no? Entonces eso es algo que tiene que aquilatarse, pero hay que tenerlo presente. Y tercero, lo que vamos a discutir ahora, que ojalá podamos dar una buena noticia al país de un gran acuerdo de la nueva ley de riego, porque allí eso nos va a obligar seguramente en los 3 años, en los años 2024 y 2025, a destinar una parte importante precisamente en los temas que ayudan a todos los actores, ¿no? que son los sistemas de conducción para una buena reconstrucción. Muy bien, gracias, ministro. Yo quisiera entonces... a ver, el diputado
Moreno había solicitado la palabra. Brevemente, por favor, diputado. Estábamos en otra comisión, pero ya que pidió la palabra y es de la región del Maule, le voy a dar la oportunidad. Brevemente, por favor. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, disculpe que me haya confundido en esto, pero justamente al ser de la región. Muy breve, don Wilson Ureta señaló que había un redestino de concursos de obras civiles hacia la recuperación. Mi consulta va... ¿No son acaso las mismas obras civiles de canales y de otro tipo que se vieron afectadas? No entiendo cómo se redestina recursos desde concursos de obras civiles para tener que mejorar también obras civiles. O a lo mejor entendí mal. Solo eso, presidente, y muchas gracias por la oportunidad. Muy bien. Director... sí, más bien yo me expresé mal, presidente, por su intermedio para contestar la pregunta. Perdón, la senadora Sepúlveda dice 10 segundos... entonces 5 segundos... No, más bien me expresé mal. Los de obras civiles no fueron refocalizados. De hecho, nosotros hemos invitado a las organizaciones de regantes que para obras definitivas ya estén preparando los proyectos definitivos para el concurso de obras civiles. Son dos etapas. Son otros tipos de concursos que nosotros estuvimos reorientando. Por ejemplo, temas de calidad de agua, tuvimos que sacar unos recursos y también reorientar algunos presupuestos de concursos que no se habían ejecutado. Me expresé mal, presidente, pero está la posibilidad de postular los concursos de obras civiles en las mismas regiones. Muy bien, muchas gracias. Aclarado el punto. Senadora Sepúlveda, vamos terminando. Muy cortito. En relación a la exposición de la directora de Obras Hidráulicas, no agradecerle su excelente exposición, pero si fuera posible que nos enviara las inversiones que se han hecho en defensas fluviales en los últimos 5 años y poder chequear, ¿no es cierto?, por las regiones afectadas. Y en relación a lo que ha planteado el ministro en suelo, él tiene mucha razón. O sea, hoy día vamos a tener un problema de suelo tremendo. Entonces, el INEA está haciendo muestras en este minuto, muestras de suelo en los lugares para ver el sedimento, ¿no? ¿Qué tipo de sedimento tenemos? Y qué es lo que vamos a tener que hacer en términos del programa de recuperación de suelo. Entonces, si fuera posible que nos entregaran esa información, ojalá luego, ¿no es cierto?, para nosotros también poder aquilatar qué es lo que está ocurriendo con ese sedimento que ya se está colocando rocoso, ¿no?, si vienen los días buenos. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias. Y en esa misma línea exactamente volvemos a insistir, porque ese fue el propósito de esta reunión. Todos entendemos la emergencia, todos sabemos que hay que concurrir de inmediato a una emergencia, pero no podemos generar otras deficiencias en el resto del país si utilizamos los presupuestos corrientes, porque yo quisiera corregir un número que expresó el ministro de Hacienda, y es que se dijo que los 24.000 millones utilizados por el Ministerio de Agricultura con cargo a su presupuesto hoy día correspondían al 2% del presupuesto, y la verdad es que descontado personal y descontado bienes y servicios, bienes y consumos, la verdad es que un poquito más del 6, casi el 7%, o sea, eso ya es significativo, y por experiencias anteriores, como ya lo hemos dicho, la verdad es que sí han afectado en temporadas anteriores a los presupuestos institucionales de regiones que no son afectadas, que son regiones pobres desde el punto de vista presupuestario, que hacen magia para poder completar las tareas institucionales, y finalmente cuando le quitan un par de chauchas, los funcionarios no tienen viático o los funcionarios no tienen las posibilidades de hacer la pega. Entonces, por esa razón creo, y en esto yo quiero compartirlo con los demás colegas de esta comisión, que hemos estado sesionando de manera unánime hoy, con asistencia completa, es que el propósito de esta reunión se ha cumplido satisfactoriamente, porque la verdad es que las exposiciones, tanto del ministro de Hacienda como de la Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección de Riego, la Subsecretaría de Agricultura, han sido contundentes y superan la expectativa de lo que, a lo menos en mi condición personal de presidente de esta comisión, teníamos. Teníamos mucha preocupación, hoy día creo que estamos bastante más tranquilos respecto de cómo está respondiendo el gobierno en su coordinación interinstitucional, y nos falta por ver si efectivamente pasamos a agosto para que estén todo preparado y que la gente del mundo rural pueda efectivamente
efectivamente tener acceso a producir lo que saben hacer. En ese escenario, el mundo de la ruralidad, el país entero espera que efectivamente eso se produzca y nosotros vamos a generar desde el Congreso Nacional, particularmente desde el Senado, todas las facilidades para que esto así ocurra. Felicitaciones a las instituciones porque de verdad lo que nos han informado hoy día nos deja bastante más tranquilos. La subsecretaria dice que ella quiere cerrar sí o sí, si no vamos a tener un problema. Presidente, no quiero cerrar, solo para su mayor tranquilidad, de los 24.000 millones hay 7.000 los que son de riego no CNR, que no son resignación del Ministerio, son resignaciones de otros ministerios. De no otros son recursos ministerios. nuestros. Muy bien. Por lo menos de esta comisión entonces nos sentimos satisfechos. Cuando nos cambiemos la camiseta a otras comisiones nos preocuparemos de dónde salieron esos 17.000 millones. Muy bien, muchas gracias. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Estimados colegas, démonos 5 minutos para tomar un poquito de aire y partimos de inmediato con la mixta, ¿les parece? Para que organicen los papeles el equipo de la Secretaría de la Comisión.